Bueno, pues un saludo para todos, para todas, no solamente para los compañeros y compañeras que tenemos aquí conectados y conectadas, que me aparece, está Bélgica, está Paola, Ramiro, Vanessa, Daniel, Joana y Augusto, no sé si hay alguien más, me parece que no, también está Rubén desde el CIESPAL. Un saludo para todos y para todas, un verdadero placer esta primera toma de contacto que yo voy a tener con este curso sobre fact-checking, verificación, desinformación. Además, vamos a contextualizarlo, vamos a colocar todo eso en el momento actual, en una era gobernada por los algoritmos y gobernada por esto de lo que vamos a hablar hoy bastante, que es la IA, ¿no? La inteligencia artificial. Un verdadero placer. Me voy a presentar yo también de entrada. Mi nombre es David García Marín. Yo soy profesor titular y además investigador en el Departamento de Periodismo y Comunicación Corporativa de la Universidad Rey Juan Carlos, una universidad española que tiene su sede en la capital de España, en Madrid. Bueno, yo llevamos en nuestro grupo, en nuestro equipo de investigación, trabajando en materia de desinformación con el profesor Roberto Aparici y con otros compañeros desde que prácticamente se desarrolló este fenómeno, no desde que apareció, porque ya, bueno, esto lo habéis visto, lógicamente, la desinformación es consustancial a la información, es decir, en el momento en el que el ser humano es humano y empieza a compartir datos, empieza a compartir información, a partir de ahí empieza también a desarrollarse la propia desinformación. Pero siempre se coloca ese año 2016 como el año que supone, que constituye un punto de partida para el fenómeno de la desinformación tal y como lo conocemos hoy. Desde ese momento nosotros empezamos a preocuparnos mucho en relación con este fenómeno, que no es nuevo, pero sí que tiene coordenadas o sí que tiene una dimensión diferente desde el año 2016. Y bueno, pues muchas han sido las investigaciones y las publicaciones que hemos venido haciendo a lo largo de los últimos años en relación con esta materia. Em, bueno, una vez hecha la presentación, lo que voy a hacer va a ser compartir mi pantalla. Bueno, no, antes de eso, antes de compartir mi pantalla, a mí, igual que al resto de compañeros y compañeras, a mí me gusta que establezcamos un diálogo, ¿no? Es decir, que sobre todo ahora que, bueno, pues estamos intentando conocernos de cara a la segunda mitad de este curso y creo que es interesante charlar, discutir, debatir de manera previa, aunque sea unos minutos, a propósito de cuestiones esenciales que luego comenzaremos a desarrollar a lo largo de los próximos minutos. En este caso, lo relativo a por utilizar, ¿no? Por colocar, por ubicar un punto de partida, lo relativo a el concepto, a la idea de inteligencia artificial. Lógicamente, ya el compañero Fernando Bordiñón os dio una serie de pautas a lo largo de la última sesión. Pero yo quiero lanzar una pregunta inicial muy experiencial, muy desde la propia experiencia, vaya, de cada uno de vosotros y vosotras. mm, ¿Qué instrumentos de inteligencia artificial conocéis? Imagino que alguno. ¿Y cuál o cuáles utilizáis regularmente, habitualmente? ¿Y para qué? Y si tenéis algún tipo de idea preconcebida o de reflexión hecha a propósito de la denominada inteligencia artificial en general o de la inteligencia artificial generativa. Es decir, alguna reflexión, alguna idea previa, alguna idea inicial o eh, directamente algún uso bastante recurrente, bastante habitual que tengáis de algún instrumento, de alguna herramienta de inteligencia artificial. Esto nos va a servir para empezar a disparar ya algunas ideas a propósito de la IAG, ¿no? O la Gen AI, ¿no? De la Generative Artificial Intelligence, de la inteligencia artificial generativa o en general de los instrumentos de inteligencia artificial. Eh, si conocéis, entiendo que sí, lógicamente, que conocéis instrumentos, herramientas de inteligencia artificial y sobre todo de inteligencia artificial generativa, ¿para qué lo estáis utilizando? ¿Con qué usos? Si lo usáis regularmente y qué experiencia en general tenéis a propósito de este tipo de instrumentos. Venga, cualquiera, sentíos totalmente libres para participar, para intervenir, no solamente ahora, sino cuando yo ya empiece a compartir pantalla y empecemos a desarrollar toda la materia, pues me podéis interrumpir cuando queráis con el propósito de debatir, discutir, señalar dudas, lo que sea. Hay una mano levantada que es la de Paola. Paola, cuando quieras. Hola, buenas tardes, compañeros. Bueno, con respecto a tu pregunta,
Bueno, conozco algunas herramientas de inteligencia artificial. Suelo usarlas como para tomar una idea de lo que estoy tratando de escribir o una idea de algún tema en específico, ¿no? Pero sin embargo, sí suele tener varias equivocaciones la inteligencia artificial, sobre todo cuando le pide citas o información que no, incluso se inventa teorías que no existen, entonces sí es un poco impreciso, ¿no? Eh, para, para trabajos más bien para saber una información. Por ejemplo, le he utilizado ChatGPT. No me gusta mucho el ChatGPT. Me gusta un poco más el Claude. Eh, para Ujú, documentos, le vi que hay uno, nunca le he usado, uno que se llama ChatGPT, pero que es con documentos. El Claude también sí le he pasado, por ejemplo, tú me das un PDF y yo le digo, dime las teorías principales y te dice, ¿no? Para escritura, asistente de ujú, escritura, ese Grammarly, que también es bueno. Asistentes de multimedia, le he hecho el DALE 3. Le he pasado, por ujú. ejemplo, cuando yo vine a una oficina acá y no me pedí que le pasé una foto de toda una oficina y me estructuró como parte arquitectónica, ¿no? Pero sí le pedí consejo a un arquitecto, entonces nos sentamos juntos y me dijo, dile tal cosa y mira cómo te hace. Pero no hace solo tampoco, ¿no? También he usado, hay uno que se llama en Canva, hay uno que es para presentaciones. También estoy usando ahora, estamos en un curso con estudiantes, estamos en un curso de inteligencia artificial y le estamos usando uno que se llama Gamma, que es muy bueno, ¿no? Le he hecho, hazme las políticas de una revista que dirijo yo de estudiantes y me ha hecho hasta con fotos de los estudiantes, ¿no? Que Muy le bien. pasa fotos y solo te pone la camiseta, ¿no? Sí, sí, muy interesante, pero sí hay que tener mucho cuidado porque luego hay otra que también te marca, ¿no? Yo he usado con los chicos, sobre todo cuando mandas un deber y ponen al final, en resumen, en conclusión, con prompts que ya sabes que son de inteligencia Claro. artificial, he usado no sé si sabes otro más, para determinar o encontrar que es inteligencia artificial, se llama Zero ChatGPT, que es el Ajá. que te indica cuánto porcentaje de plagio tiene, o de uso de inteligencia artificial. A veces hay estudiantes que te ponen el 100%, ¿no? O sea, no hicieron nada. Entonces, sí, ¿Lo has eso es. utilizado en concreto? Me interesa este en concreto porque luego saldrá seguramente a lo largo de la sesión. ¿Lo has utilizado y tienes una buena experiencia con Giro, ChatGPT o ChatGPT? Sí he usado, sí le he ¿Lo has usado. usado? ¿Y te ha Sí, funcionado bien? ¿Qué no, visión tienes? ¿Qué el percepción tienes? Sí me ha usado, pero yo luego le he pasado por este cloud y le digo, oye, qué prompts son utilizados en esta escritura? Y ahí me indica, y como que te vas educando ya en la mente sabiendo que, por Claro. ejemplo, si es que te subieron en un foro, un estudiante en el Moodle, tú le pones editar y te sale automáticamente los asteriscos, esas cosas que tú, si le pones y sí te indica, Uy, ¿no? se está parando. Perdón, creo que estamos con el internet mal. No, sí, Ahora, sí, ahora, es que te congelabas en un momento, Paula, pero bueno, no hay ningún tipo de problema en seguir un poco todo el desarrollo de lo que has comentado. Vale, por lo que dices, yo entiendo que tú eres docente, ¿verdad, Paola? es docente. Vale, genial. Y en el campo de la docencia haces un uso bastante intensivo, ¿no? De la inteligencia artificial, de este tipo de instrumentos de inteligencia artificial generativa. Has comentado uno que es de resumen de PDFs, que es bastante útil. Es decir, tú le cargas el PDF y te saca las ideas fundamentales. Bueno, sí, para eso funciona razonablemente bien. Haces más uso de lo que es la inteligencia artificial generativa y otro tipo de inteligencias artificiales, pero sobre todo asociadas al texto, más textuales que para otro tipo de medios, que para el vídeo, para imágenes estáticas, para audio, entiendo, ¿no? No le he hecho nunca de video ni de Ujú. imágenes.
he pedido, por ejemplo, hay una de imagen que le he pedido, hazme un logo, pero no me ha gustado, porque Ya, es súper artificial, entonces no, ya, no me parece, ¿no? Pero sí he utilizado la imagen como para ir viendo. He utilizado también, hay una herramienta que alguna vez en clases les di a los chicos de comunicación, em, que yo pongo mi voz y hay como es un avatar que te va diciendo, ¿no? Que también le he ajá, usado. Sí, sí, ajá, sí, le he ido haciendo. Hay uno de video que hice alguna vez, pero como que te piden luego paga y no te dejan ya, desarrollar. Ya te da como fastidio, ya te sales. Algo ya. así es. Vale, perfecto. Bueno, Paola, pues muchas gracias por ese testimonio en relación con tu experiencia con la inteligencia artificial y sobre todo la IAG, ¿no? La inteligencia artificial generativa. Bélgica, cuéntanos, ¿qué utilizas tú? ¿Cómo lo ves? ¿Qué percepción tienes a propósito de estos instrumentos? Ajá. Bueno, vengo de la comunicación comunitaria, donde que principalmente hay que tomarlo en cuenta el contenido, lo que se hace para la difusión. Así que recuerdo, por ejemplo, en cada etapa, cuando estaba en una emisora, en cada etapa para cuando había que dejar el cassette y ir con una grabadora digital. Luego de dejar la grabadora digital, pasar a llevar toda la información en celular y así sucesivamente en diferentes tecnologías. Hacíamos ese tipo de discusiones, hasta qué punto las tecnologías nos pueden avasallar y a nosotros dejarnos de lado, como desplazándonos, ¿no? Sin embargo, hacíamos ese esfuerzo porque el contenido es la que debe predominar y los contenidos estamos, o sea, nosotros profundizándolos en los programas y nosotros queremos diseñar a los programas. Por lo mismo, la tecnología más bien que sea a nuestro favor. Entonces, en esta vez, cuando ya escuché del tema de la inteligencia artificial, empecé un poco a relacionar eso, ¿no? En donde que de alguna u otra manera el humano tenemos que seguir predominando. Creo que hasta el momento de lo que he escuchado, unas pequeñas experiencias también he hecho, inteligencia artificial hace a partir de lo que uno busca, uno se propone. Y si no le gusta lo que la inteligencia artificial, entonces yo no doy paso, por ejemplo, ¿no? Entonces todavía estamos nosotros predominando ahí en la creación de contenido. Ahora, Ujú. ahora ya en la actualidad que estoy como comunicadora independiente, haciendo puntualmente algunas actividades para organizaciones, para ONGs, básicamente como vender servicios de audio y video. Lo que he empezado a hacer en estas semanas, en estos meses, es buscar voz en inteligencia artificial. No voz pagada, porque los premium todavía hay que pagarlo y uno no se entiende, ¿no? Pero buscando en internet voz artificial gratis, por ejemplo, por allí he ido empatando a unas campañas de salud, a promociones de médicos, esos temas, y me hacen bastante bien y les ha gustado, ¿no? Como quien dice a los clientes. En cierta medida, eso también que parece que va a bajar o acortar el costo, una parte. Y otra parte, el chat de GPT o GPT, esa también he utilizado porque me ayuda a concretar pronto las ideas que yo estoy queriendo generar. Dígase una campaña mm, de alimentación y me da las ideas principales en base a eso para ir ajustando, ¿no? Entonces, y yo siempre estoy viendo como algo que complementa a lo que nosotros podemos hacerlo y a veces mucho más rápido. Y si tenemos la tecnología a la mano, digo, ¿por qué voy a desperdiciarla? Si es que Muy bien. está, ya que podemos aprovechar a nuestro favor, entonces Ujú. eso también. Bueno, en algunos diseños y algunas ediciones básicas de audio y video también ha habido o en diseños, diré, por ejemplo, en Canva mismo ahora ya vienen algunas plantillas en base a eso para algunos productos rápidos, digamos, no tan de profundización. Entonces, eso ayuda a hacerlo pronto, pero siempre con Ujú. algunos conocimientos, porque también he hecho capacitaciones en base a eso, ¿no? En la actualización de esos temas, en conocer esos temas, porque de buenas a primeras, como a poner a hacer tampoco es cierto, ¿no? Siempre hay que tener
pasos previos para poderlo manejar. Creo que por ese lado también se ha escuchado varios cursos. Ahora en Internet también están ofertando miles de cursos que el manejo de la inteligencia artificial. En ese sentido, creo que la población vamos a empezar a motivarnos a estar más informados de aquello. Y no recuerdo bien un dato, hace unos 15 días escuché más que yo misma revisar que Ecuador estamos en uno de los países más altos en rango de utilización de De inteligencia uso. artificial, de uso, eso. Entonces dije, algo pasa. O sea, que a mí también me creó o sea, como la inquietud, algo para probar. Y ahora yo misma que estoy haciendo algo también con inteligencia artificial, creo que el resto de la población es similar, ¿no? Y por eso creo que Ecuador asoma con ese rango. Esa es mi reflexión. Muy bien, has comentado algo que luego va a salir en la sesión y que me parece absolutamente fundamental, que es un poco el titular. Yo que vengo del campo del periodismo, el titular de lo que has comentado es: el ser humano tiene que predominar. Luego vamos a ver y lo vamos a justificar, y además lo vamos a justificar a través de investigaciones que venimos haciendo desde hace cierto tiempo. ¿Alguien tiene, bueno, Bélgica, muchísimas gracias. Gracias por ese testimonio, también por esas aportaciones muy interesantes a propósito del tema de hoy. ¿Alguna idea? ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Quiere abrir alguna derivada a propósito de esto que estamos comentando? ¿O directamente vamos a la presentación, que la tengo por aquí? Lo primero que voy a hacer va Hola a ser David, compartir. Ah, sí, hola. Uy, es sí, que no te veo. Ah, Noelia, eres Noelia, ¿verdad? sí, sí, Ah, disculpen que hola. no tengo activada la cámara, no la puedo activar porque está Nada, con no. No, otra app, hace interferencia ahí. no te preocupes, Noelia, adelante, adelante. Bueno, en realidad yo quería compartir una perspectiva más crítica de este tema, que creo que está en los términos de este curso, Muy y bien. que tiene que ver con ser conscientes de que estas inteligencias artificiales, que en realidad también están discutidas, si son o no son inteligencias artificiales, si no son más bien apps programadas mediante bases de datos estadísticas que se arman en segundos, ¿no es cierto? Es un poco más, una cuestión más renovada de los usos en Internet, etcétera. Bueno, hay una cuestión para ver la cuestión técnica, ¿no? De estas inteligencias artificiales, entre comillas. Pero hay que entender que son provenientes de grandes corporaciones multinacionales, es decir, son comerciales, no vienen del mundo, vamos a decirlo así, no vienen del mundo científico, de la ciencia, digamos, que puede estar constatada por la soberanía de algún país o de alguna región. Se entiende, viene de otro lado. Ahora, lo que a mí me está preocupando muchísimo es que ese avasallamiento desde el marketing va instalando esta idea de tenemos que usarlo, tiene que ser así, la cosa va por ahí, cuando, a ver, es una millonada de dólares y de euros desde el marketing que se pagó para que esto sea rentable, porque si no funciona, pierden mucha plata estas corporaciones, ¿no? Transnacionales. Entonces, y para terminar, seamos conscientes de que una cosa es lo que históricamente el mercado y las corporaciones quisieron tensionar en los sistemas educativos estatales y públicos, ¿sí? En la típica discusión mercado-estado, ¿sí? Y otra cuestión es si estamos dispuestos a aceptar ese modelo educativo corporativo hacia nuestros estados. ¿Se entiende? Es decir, hay una discusión que no Sí, se sí. está dando y la estamos Mm. naturalizando. Ya hay países que están criticando, están tratando, a ver, más allá de la regulación y de la ética, que eso implica aceptarlas tal como vienen y hacerle algunos cambios pequeños, a ver, desde la soberanía tecnológica, científica, pedagógica, educativa, pensemos otras tecnologías para nuestros pueblos. Sabemos que estas tecnologías hacen extractivismo de la ciencia, ¿sí? De los datos, es decir, nos están robando información científica, ¿sí? Además del sesgo epistemológico del centro, de los imperios, ¿no? Es decir, neocolonialismo. Pero bueno, quería dejar en esos términos un poco la charla para poder despertar conciencias, porque veo que están mucha gente automatizada con este marketing y nada, lo pensemos. Claro, Besos.
Claro, has hablado de extractivismo. Hay diferentes tipos de extractivismo, no solamente de los datos, no solamente de dinero, también de esas grandes corporaciones, de esa, luego lo vamos a ver, esa plataformización. Estamos en una nueva etapa de plataformización. Ya llevamos, ¿no?, con la plataformización de la sociedad desde hace unos años. Ahora vamos a otro rango, ¿no?, a otro tipo de herramientas que se están plataformizando. Hay ahora una auténtica batalla entre plataformas para ver quién hace la mejor inteligencia artificial, o la inteligencia artificial general, o la denominada inteligencia artificial más potente, de alguna manera. Extractivismo económico, extractivismo de datos, de información, y extractivismo también de recursos naturales. Ese es otro de los grandes relatos. Me parece que Manuel algo comentó también en la sesión en la última sesión de la semana pasada. Hay ya datos, hay ya estudios que determinan que para entrenar a un algoritmo de inteligencia artificial se contamina lo mismo que durante la vida útil de 7 vehículos, de gasolina, de gasoil, ¿no? Entonces, bueno, pues hay también ahí una parte eco, ¿no?, o antiecológica, en este caso, del uso, del desarrollo, de la proliferación y sobre todo del uso masivo, ¿no?, de la inteligencia artificial. Y ese es un relato que ese sí que es completamente oculto, es decir, es la cara B de la tecnología, que lleva oculta desde hace mucho tiempo, y ahora se agrava todavía más con la inteligencia artificial y verdaderamente sigue total y absolutamente oculto. Así que esa derivada es muy interesante en la perspectiva crítica, y desde el punto de vista de la perspectiva crítica también hoy vamos a seguir avanzando, vamos a seguir construyendo partes de este edificio de conocimiento alrededor de la inteligencia artificial. Y lo vamos a hacer desde el punto de vista crítico y desde el punto de vista de la investigación, es decir, cómo vamos a demostrar empíricamente algunas de esas críticas tradicionales que se le hacen a la inteligencia artificial, algo que has comentado tú, Noelia, y que tiene que ver precisamente con los sesgos, ¿no?, con los sesgos culturales, con los sesgos de género, con los sesgos raciales, con el hecho de reproducir la cultura dominante, la cultura hegemónica, que eso está en los sistemas de inteligencia artificial y muchas veces queda totalmente oculto, o queda totalmente opaco, y verdaderamente no nos damos cuenta de que esos sesgos están ahí porque asumimos los resultados de esa inteligencia artificial de forma crítica. Efectivamente, bueno, pues muchas gracias. Gracias, Noelia, por esa reflexión. Voy a compartir la pantalla para comenzar, me parece, para comenzar con permitir que Zoom comparta su pantalla. Sí, claro. Vale, vale, perfecto. Creo que ahora, un momento, me pide una contraseña. Vale, estoy metiendo la contraseña para compartir pantalla, ¿vale? Vale, tengo algún problema, un segundo. Bueno, segundo. Mm, a ver, creo que, no sé si estáis viendo ya mi pantalla. No, no todavía, David. Eh, bueno, es que me está pidiendo hasta la edad para, para compartir pantalla. Esto no me había pasado nunca aquí en... Sí, A es ver, raro. compartir. A ver, ahora. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vale, es que me ha pedido un montón de contraseñas, pero bueno, ya está, ya finalmente lo tenemos. Vale, venga, pues vamos con este módulo 4. Inteligencia artificial y desórdenes informativos, que, como decía anteriormente, fuera de grabación, de alguna manera pretende ser una continuidad, una continuación, un complemento de lo que os comentaba el compañero Fernando Bordiñón en su intervención de la pasada semana. Vale. Lo primero es entender una cosa, algo que tiene que ver
con el momento actual en el que nos encontramos. Yo sé que el compañero Fernando Bordiñón hizo como una situación clave de contexto, el momento en el que nos encontramos en relación con la inteligencia artificial generativa, pero yo creo que es interesante observar el lugar que ocupan estos instrumentos, estas herramientas en el mundo de hoy, el lugar que ocupan en el sistema y además ofrecer una visión sistémica precisamente, ofrecer una visión de cómo hay todo un engranaje donde hay diferentes elementos que se retroalimentan con el objetivo de construir un sistema que yo no sé si es perfecto, pero que bueno, pues parece que poco a poco se va imponiendo. Seguramente que no es perfecto, lógicamente, pero que poco a poco se nos va imponiendo. Me coloco un siglo atrás en el tiempo para hablar de el sistema, es decir, de lo que había antes, de lo que ahora denominamos la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, reforzada con los algoritmos que tenemos en este momento. Que estamos quizá en otro tipo de sociedad, que ya hay que dejar de hablar de esta sociedad del conocimiento, de la sociedad de la información, incluso de la sociedad digital, porque ya estamos quizá en una era distinta que voy a conceptualizar luego en un momento. Pero nos situamos en el tipo de sociedad que teníamos antes de la sociedad actual. La sociedad del siglo XX, la sociedad industrial, una sociedad que tiene un elemento, que tiene un mecanismo, que tiene una tecnología que lo cambia todo, que es la cadena de montaje, el modelo fordista. Es decir, la fábrica, esa cadena de montaje donde una serie de individuos tenían que repetir gestos idénticos durante una enorme cantidad de tiempo con el objetivo de producir vehículos que se generaban en masa. Igual que se generaban vehículos en masa, todos iguales, y además una enorme cantidad de vehículos y de productos de todo tipo en masa, la propia sociedad tenía que generar individuos en masa. Es decir, tenía que reproducir exactamente los mismos cánones, los mismos saberes, los mismos valores y los mismos gustos en todos y cada uno de los individuos con el objetivo de que compraran todos esos productos masivos e iguales que iban saliendo de las fábricas fordistas, de las fábricas de la cadena de montaje. ¿Por qué fordistas? Porque esto se comenzó a institucionalizar, a desarrollar, sobre todo en las fábricas de vehículos, de automóviles de Henry Ford, allá por la segunda mitad, hace un siglo, justo segunda mitad de el siglo XX. Vale, este era un sistema, era un modelo que tenía una materia prima, que tenía un instrumento y que tenía un modelo de negocio. ¿Cuál era la materia prima? Pues la materia prima eran los productos con los que se elaboraban los vehículos, con los que se elaboraban los frigoríficos, con los que se elaboraban las televisiones en su momento. Es decir, en el caso de los vehículos, pues era el hierro, la goma para los volantes de los coches, para las ruedas, etc., etc. Había una materia prima que entraba a las fábricas y había una tecnología, un instrumento que le daba forma a esa materia prima. Quien le daba forma, o el instrumento que le daba forma, que modelaba, que modulaba esa materia prima, era lógicamente la cadena de montaje y la acción repetitiva, mecánica de los trabajadores que, bueno, pues actuaban, ¿no? Y que se ponían en interacción con esa cadena de montaje. Entonces tenemos una materia prima, tenemos un instrumento que modela, que moldea la materia prima, y luego tenemos un modelo de negocio. Tenemos un modelo de negocio que era la fábrica fordista, que tenía la idea de generar, de producir la mayor cantidad de bienes posible en la menor cantidad de tiempo, con el propósito de hacer reducir el precio de esos bienes. ¿Para qué? Para, entre otras cosas, vendérselos a los propios trabajadores de la empresa, ¿no? A los propios trabajadores de la fábrica. Es decir, materia prima, instrumento, que era la cadena de montaje, bien esencial en este caso, y por otro lado había una mentalidad de creación, de generación, de producción en masa, con el propósito de que todo lo que salía de la fábrica se vendiera a individuos que previamente tenían que estar programados para que les gustaran lo mismo, para que tuvieran los mismos gustos y tuvieran los mismos valores a la hora de comprar todo ese tipo de productos. Vale, este es un esquema que pasado un siglo todavía sigue funcionando. Todavía sigue funcionando, pero con ítems, pero con elementos totalmente distintos. ¿Por qué? Porque ya no estamos
en una sociedad industrial. Estamos en lo que yo denomino una sociedad algorítmica. ¿Qué significa que estamos en una sociedad algorítmica? Significa que hemos dado un salto y que tenemos otro tipo de materias primas, tenemos otro tipo de elementos que sirven para modelar las materias primas y tenemos otro tipo de modelo de negocio, otro tipo de infraestructuras donde esos instrumentos modelan esas materias primas, que lógicamente ya no es la fábrica. A ver, con esto no queremos decir que no existan fábricas, claro que existen fábricas, igual que en la sociedad industrial existía el mundo agrícola y el mundo ganadero. Lo que pasa es que el verdadero valor, la verdadera riqueza, es decir, la cultura hegemónica, igual que en el mundo industrial estaba en la sociedad industrial, ahora en el mundo de la información, en el mundo del conocimiento, en el mundo de los algoritmos, en el mundo del dato, ya las principales empresas que generan valor, los principales aspectos, elementos que dominan, que controlan, ya no están en el mundo industrial, están, sin embargo, en el mundo del dato, en el mundo del conocimiento, en el mundo incluso, por qué no decirlo, del algoritmo y de ese salto que ha dado el algoritmo en los últimos tiempos, que es la inteligencia artificial. Sociedad algorítmica, un salto. Ya hemos abandonado esa sociedad industrial, ahora estamos en otra suerte de sociedad donde tenemos otra materia prima, tenemos otra manera de modelar, de moldear la materia prima, de trabajar la materia prima y tenemos otro tipo de infraestructuras donde todo eso sucede. ¿Cuál es la materia prima ideal del mundo de hoy? El dato, la información. Es el hierro, es el petróleo, es el carbón, es la materia prima fundamental a partir de la cual se construye, se lee el mundo de hoy. Me gustó mucho cómo terminó el compañero Fernando Bordiñón su sesión del pasado miércoles, o por lo menos la grabación, hablando de que es absolutamente fundamental leer el mundo, o sea, es una visión muy freiriana, ¿no?, de leer el mundo. Pues vamos a leer el mundo. Vamos a leer el mundo y vamos a leer el sistema en el que nos encontramos. Un sistema donde la materia prima, la creación de valor, la creación de riqueza, se hace fundamentalmente a través de la información, a través del dato, a través de la extracción de grandes, de inmensas cantidades de datos. Pero claro, ¿qué sucede? Que extrayendo una enorme cantidad de datos, con eso no hacemos nada. Necesitamos un instrumento, necesitamos un elemento, necesitamos una herramienta que le dé sentido a todos esos datos. Necesitamos modelar, modular esos datos. Necesitamos esa máquina que de alguna manera genere no tanto conocimiento, porque el conocimiento lo vamos a generar nosotros los humanos, pero que le dé forma a esos datos. ¿Y cuál va a ser esa herramienta que le da forma a los datos? El algoritmo. Es decir, tenemos esas cajas negras, esas fórmulas matemáticas que son los algoritmos, que van a darle sentido de alguna manera, o nos van a ayudar a darle sentido a todas esas enormes cantidades, a todas esas vastas cantidades de datos que somos capaces de procesar y que somos capaces de extraer con las herramientas actuales. Tenemos, por tanto, dos piezas: la materia prima, que es el dato, la información. Tenemos en este caso, la herramienta que sirve para modelar la materia prima, que es el algoritmo. Nos falta el tercer vértice de ese triángulo, que es la infraestructura donde todo eso sucede, donde se extraen los datos y donde se modula, donde se moldea toda esa información, que es la plataforma. Así pues, podemos decir, aquí está, que la sociedad algorítmica es la confluencia que es absolutamente imprescindible, absolutamente fundamental para leer el mundo de hoy, la confluencia entre estos tres elementos: el dato, la materia prima, la información, el algoritmo como la herramienta que construye, que modela, que modula ese dato, y la plataforma como la infraestructura donde todo eso sucede, donde se extraen los datos y donde se aplican una serie de algoritmos con el objetivo de producir valor, producir valor que puede ser valor económico, valor social, valor desde el punto de vista del activismo, etc., etc. Entonces, a esto le llamamos, a esto podemos llamarle sociedad algorítmica, como la confluencia entre estos tres elementos que construyen todo un sistema, construyen todo el sistema con el que invisiblemente está codificado el mundo de hoy. La importancia de obtener
información, sobre todo datos estructurados, la importancia de tener buenos algoritmos con el objetivo de generar valor de o a partir de esa información, y por otro lado la plataforma como la infraestructura ideal para extraer esos datos y aplicar esos algoritmos. Por eso una sociedad algorítmica es a la vez una sociedad de plataformas. Por eso un capitalismo algorítmico es a la vez un capitalismo de plataformas. Por eso un capitalismo informacional no funcionaría si no tuviéramos un algoritmo y no tuviéramos una plataforma. Se ha generado, se ha construido todo un modelo donde estas tres piezas encajan a la perfección. Algunas obras que conviene por si queréis ampliar en relación con este tipo de cuestiones. Aquí lo interesante es ver que normalmente estas cuestiones, el dato, el algoritmo y la plataforma, se han tratado, se han tocado, digamos, en soledad, aisladas en gran parte de la literatura académica, en gran parte de la literatura científica. Por ejemplo, sobre información, sobre datos, tenemos Datanomics, la obra de Paloma Llaneza, que la tenéis aquí a la izquierda, dice todos los datos personales que das sin darte cuenta y todo lo que las empresas hacen con ellos. Esto sería la parte más de información, más de datos, ¿no? El primer vértice del triángulo. Luego tenemos la obra del centro, Con qué sueñan los algoritmos, nuestras vidas en el tiempo de los Big Data, de Dominique Cardon, una obra referencial para entender las diferentes familias de cálculo algorítmico que tenemos en este momento, pero esta se centra específicamente en el algoritmo. Y luego una obra de Snitek, absolutamente fundamental, Capitalismo de plataformas, que nos sirve para entender la última evolución del capitalismo, desde el capitalismo industrial hasta el capitalismo del dato en el que nos encontramos ahora, entender la plataforma, entender la plataformización del mundo, etc. etc. Entonces, tenemos no una visión sistémica, es decir, no una visión holística de todo lo que está pasando, sino obras que se centran en cada uno de esos tres elementos. Datanomics, sobre dato, con qué sueñan los algoritmos en relación con el algoritmo, y capitalismo de plataformas para conocer un poco más el mundo de la plataforma, de la plataformización de la vida, en definitiva, ¿no? Hay una obra extensa, profunda y además muy completa, de las pocas que une todo esto que vemos aquí, que sí que ofrece una visión holística, una visión más general, una visión general y a la vez profunda de cómo podemos leer el mundo de hoy. ¿Qué es esta? La era del capitalismo de la vigilancia, la lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder. Es una obra extensísima, de prácticamente 1000 páginas, de Shoshana Zuboff, y que, si tenéis un poquito de tiempo, yo os recomiendo que la echéis un vistazo, que la leáis, porque, bueno, pues aparte de ser un bestseller internacional, es una obra desde una perspectiva muy sociocrítica, que además aporta esa visión de sistema. Ella no habla tanto de sociedad algorítmica, pero realmente está hablando de la sociedad algorítmica, de lo que yo denomino sociedad algorítmica, ¿no? Es decir, de esa interrelación entre dato, algoritmo y plataforma. Bien, nosotros en la clase de hoy, en la sesión de hoy, nos vamos a centrar exclusivamente en la parte central, es decir, en la herramienta clave que se utiliza hoy día para extraer y para modelar, para modular la información que somos capaces de obtener, que es el algoritmo. ¿Qué sería, por tanto, un algoritmo? Hay múltiples definiciones de algoritmo. Un algoritmo lo podemos entender como un conjunto secuenciado de instrucciones con el objetivo de obtener una determinada solución. Es decir, tenemos un input, una serie de datos que le metemos a ese conjunto de instrucciones y luego se genera un resultado. Es una definición muy amplia. ¿Por qué? Porque estrictamente, por ejemplo, una receta de cocina podría ser un algoritmo. Es, de hecho, en la definición clásica, un algoritmo. Una receta de cocina es un conjunto de instrucciones secuenciado, estructurado, una serie de pasos con el objetivo de, teniendo un input, que serían los ingredientes, y siguiendo esa secuencia de pasos, nos ofrece un resultado final, que es el plato que queremos cocinar. Bueno, hay otras definiciones desde el punto de vista más informático, desde el punto de vista más ingenieril o desde el punto de vista más computacional. Se habla de una serie de fórmulas matemáticas que sirven para ofrecer una serie de respuestas a una serie de preguntas que podamos tener, ¿no? Los algoritmos, a su vez, tienen algunas características que conviene
que tengamos en cuenta. Algo que comentaba, creo que era Noemí, o Noelia, perdón, algo que comentaba Noelia antes era, y algo que de alguna manera hemos podido ver también en las intervenciones de las compañeras que hemos tenido, es la idea de confianza y de ubicuidad. Es decir, tenemos algoritmos por todas partes, tenemos algoritmos por todas partes, son ubicuos precisamente porque confiamos en ellos. Es decir, la confianza que le damos al algoritmo es algo que nos lleva a provocar su ubicuidad. Los usamos, son ubicuos, los usamos cada vez para mayor cantidad de usos, precisamente porque confiamos en ellos. Cuando vamos a un lugar que no conocemos, cogemos el coche y ponemos el GPS. El GPS funciona con algoritmos, funciona con una suerte de inteligencia artificial. Cuando queremos buscar algo en Internet, ¿qué hacemos? Utilizamos Google. ¿Y qué utiliza Google? Algoritmos también de inteligencia artificial con el propósito de descubrir una serie de contenidos, una serie de documentos allá donde estamos intentando buscar, ¿no? Claro, el hecho de que los usemos mucho, o mejor dicho, el hecho de que confiemos en ello provoca que los usemos mucho. Por otro lado, está también la idea de la opacidad, es decir, el algoritmo como una caja negra, como una caja negra, como una black box, que realmente no sabemos muy bien cómo se ha construido. Sí sabemos que se le ha alimentado con datos. Y sí sabemos, por ejemplo, que en el caso de las inteligencias artificiales generativas, a esos algoritmos de ChatGPT, por ejemplo, de DALI, se les ha, digamos, alimentado, se les ha metido para entrenarlos una enorme cantidad de información que está en la web, que está en Internet. Es decir, se les ha entrenado con documentación, con páginas web, con información que está publicada en la web. Pero hay otra serie de algoritmos que no sabemos muy bien cuál es la información que se les ha dado para entrenarlos. Por ejemplo, cuando un algoritmo, cuando un banco utiliza un algoritmo con el objetivo de decidir si alguien es elegible para un préstamo. O, por ejemplo, una universidad privada, esto hay bastantes universidades, incluso colegios en Estados Unidos, que utilizan información personal de los estudiantes elegibles con el objetivo de ver si merecen entrar en ese centro. ¿Qué datos han utilizado con el objetivo de entrenar a ese algoritmo? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son las fórmulas? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuál es el diseño, en definitiva, de ese algoritmo? Pues es algo que no está publicado. ¿Por qué? Porque una de las grandes características de los algoritmos es que son los secretos mejor guardados de las compañías. Claro, si alguien supiera descifrar al 100% cómo funciona el algoritmo de Google, sería capaz de colocar en primera plana su relato o su negocio. Entonces, bueno, pues los algoritmos, la fórmula de los algoritmos, el entrenamiento de los algoritmos es algo que, sobre todo cuando hablamos de compañías privadas, se queda fuera del conocimiento de la gente. Es decir, son informaciones absolutamente opacas, son cajas negras. En este caso, sobre todo cuando las instituciones públicas utilizan un algoritmo en su gobernanza, porque de esto también hay, es decir, bueno, pues hay determinadas ciudades, por ejemplo, que utilizan algoritmos para regular los semáforos, para regular el tráfico. Claro, y esto puede generar dinámicas de poder, porque puede el tráfico, en función de cómo funcionen, valga la redundancia, los semáforos, puede pasar por unos barrios o por otros no. Entonces, bueno, pues eso es una decisión política que no deja de ser una decisión de poder que perjudica a unos y beneficia a otros. Entonces, sobre todo, deberían de hacerlo las empresas también, pero especialmente cuando estamos hablando de una administración pública, los algoritmos deben de ser accesibles y explicables, que no es exactamente lo mismo. La accesibilidad en el caso de la inteligencia artificial generativa y en general de los algoritmos, cuando hablamos de accesibilidad, hablamos de comunicar, es decir, de informar, de descubrir al usuario cómo se ha construido el algoritmo y con qué datos de entrenamiento se le ha entrenado a ese algoritmo. Es decir, que todo el mundo sea, que toda esa información, que la información de entrenamiento, que el diseño del algoritmo, que la fórmula del algoritmo y los datos de entrenamiento del algoritmo, todo eso sea accesible para el común del ciudadano, para el común del usuario.
Eso sería la accesibilidad. La explicabilidad algorítmica es diferente. La explicabilidad algorítmica consiste en que cuando alguien, o bien una compañía, o bien una institución, un poder público, un ayuntamiento, un Estado, utiliza un algoritmo con el objetivo de tomar una decisión, esa administración o esa empresa tiene que explicar por qué se basa en el algoritmo, cómo se relaciona esa decisión con lo que ha dictaminado un algoritmo y cómo se relaciona todo eso con la normativa vigente. Es decir, si eso se ajusta a derecho o no, que debería de ajustarse a derecho. Es decir, qué leyes están respaldando esa decisión que ha sido tomada en función, en base a lo que ha comentado o en base al resultado de un algoritmo, ¿no? Eso sería la explicabilidad. Por lo tanto, accesibilidad, explicar cómo se ha creado un algoritmo y cómo se le ha entrenado, cuáles son los datos de entrenamiento de ese algoritmo y cuál es la fórmula en definitiva. Explicabilidad, cuando se toman decisiones de gobernanza o decisiones empresariales en base a un algoritmo, explicar por qué se ha utilizado ese algoritmo y por qué se ha tomado esa decisión en base al resultado del algoritmo. Hay otra idea también ciertamente interesante en relación con los algoritmos, y ya nos metemos en terreno más mediático, más periodístico, si se quiere, y más relacionado con el campo de la desinformación, que es la idea, el concepto de negociación tácita. ¿Qué es esto de la negociación tácita? Fijaos, esto está demostrado, es algo que hemos hecho todos y todas, que cuando nos ponemos en contacto con un algoritmo, es decir, cuando sabemos que nuestra acción la va a leer un algoritmo, adaptamos nuestro comportamiento a lo que nosotros pensamos que le gusta al algoritmo. Esto lo hacemos todos los días. Cuando hacemos una búsqueda en Google, lo que hacemos es poner en el cajón de Google las palabras clave que nosotros pensamos el algoritmo de Google va a entender mejor para que nos dé mejores resultados. Esto es así y esto sucede. Por ejemplo, cuando ahora con la inteligencia artificial generativa se ha generado el arte del prompt, es decir, el arte de generar buenos prompts para generar buenas respuestas en ChatGPT o en DALL-E o en Midjourney o en este tipo de inteligencias artificiales generativas. Es decir, adaptamos nuestro comportamiento cuando sabemos que nos va a leer un algoritmo o cuando sabemos que nos va a medir un algoritmo. Fijaos, ¿qué hacen los influencers, por ejemplo, o aquellos creadores de contenido que quieren viralizar su contenido mejor? Ellos tienen una idea de más o menos qué es lo que genera más engagement en la plataforma, cómo funciona más o menos el algoritmo de TikTok, con el propósito de adaptar su contenido para que tenga más likes, para que tenga más reproducciones, para que le llegue a más gente, para monetizar mejor ese contenido en caso de que sean creadores de contenido profesionales, ¿no? Claro, hay toda una ciencia alrededor de eso. Os sonará el SEO, Search Engine Optimization, es decir, toda una técnica que hay alrededor de la creación de contenidos simplemente con el objetivo de que el algoritmo de Google los coloque mejor. Eso es un caso de negociación tácita. Producir, crear contenidos, ¿para qué? Estructuralmente o incluso temáticamente, elegir el tema ideal para que Google lo indexe mejor, para aparecer en las primeras páginas, para aparecer en los primeros puestos cada vez que alguien haga una búsqueda relacionada con esa temática. Y esto tiene un problema, sobre todo cuando hay una enorme cantidad de medios de comunicación y de creadores de contenido, pero sobre todo me voy a centrar en los medios, en el terreno periodístico, en el ámbito periodístico. Cuando hay una enorme cantidad de medios de comunicación que utilizan las mismas técnicas SEO para viralizar su contenido o para colocar su contenido, para hacerlo más visible en los buscadores. Claro, para hacer eso, todos están utilizando las mismas técnicas SEO. Si utilizan las mismas técnicas SEO, al final están componiendo las noticias de la misma manera y están hablando de los mismos temas, porque es lo que le gusta a Google. Y al final se produce una estandarización de los relatos. Y una estandarización de los relatos es una puerta abierta a la desinformación. ¿Por qué? Porque si hay determinados temas que los medios de comunicación en un día determinado ven que son
mejor indexados por Google o que tienen más pegada en Google o que tienen más interés para la ciudadanía porque los está buscando más en Google, si todos los medios hacen piezas y hacen noticias en esa dirección, si todos los medios hacen noticias para hablar de los mismos temas, al final hay unos relatos que quedan sobrerepresentados y otros que quedan ocultos. Una ciudadanía sometida a una enorme cantidad de mensajes y de relatos sobrerepresentados es una ciudadanía desinformada. Vale. Hay algunas normas de SEO periodístico desde el punto de vista estructural que determinan lo siguiente. Se sabe que en Google funciona bien, pues por ejemplo, los titulares que no tengan más de 65 caracteres, colocar las palabras clave como si fuera una búsqueda de Google en el titular. Las palabras clave además tienen que ir en la primera parte del titular, que en el primer párrafo aparezcan enlaces, aparezcan links, sobre todo a informaciones del mismo medio. A Google le gusta mucho también que las noticias, que las piezas se apoyen en imágenes, en infografías, en tweets, que haya la firma del autor, la fotografía del autor, información biográfica también sobre el autor de esa noticia, que haya una caja de noticias relacionadas justo después de la pieza de la noticia que de alguna manera estamos escribiendo. Esto lo saben todos los medios. Y claro, como lo saben todos los medios, ¿qué hacen? Utilizar, copiar, explotar al máximo esta estructura con el propósito de hacer su contenido más indexable o su contenido más visible en los buscadores. Y al final pasan cosas como esta, que vemos, estos son capturas de diferentes periódicos, diferentes páginas web españolas, de periódicos de España, donde vemos que en el primer párrafo hay enlaces o vemos, por ejemplo, algo que le gusta mucho también a Google es que haya, como en el segundo, en el que veis más abajo, es que haya capturas de o contenido embebido que venga de las redes sociales. Así, Google visibiliza e indexa mejor los contenidos. Y eso lo saben los periodistas y eso lo saben los medios de comunicación. Con lo cual, siempre o casi siempre que se genera una noticia, se sacan elementos de las redes sociales que se embeben ahí con el objetivo de hacer más descubrible, más visible ese contenido. O, por ejemplo, como veis en el de la izquierda, la caja con contenido relacionado, con noticias relacionadas justo cuando termina una información. Vemos que, bueno, pues al final estructuralmente se siguen todas estas pautas y de alguna manera se va a una estandarización de la estructura de las piezas, de las noticias. Pero es que además, y esto es lo verdaderamente grave, es que se repite el mismo contenido. Es decir, hay una serie de pautas establecidas con el propósito de que tu contenido sea más visible a través de producir un tipo concreto de contenido que le gusta especialmente a Google. ¿Y cuál es el tipo de contenido que le gusta a Google? Las crónicas en directo, las crónicas de actualización permanente, los contenidos del tipo ¿qué está pasando con? O las piezas de situación, piezas con horarios y piezas de situación. Por ejemplo, em, eh, sí, una especie de crónica en directo con lo que ha sucedido a cada hora en el debate parlamentario de no sé qué congreso o en el debate del congreso de no sé qué país. Se ha dicho esto y se establece ahí hora a hora todo el relato de actualización permanente de lo que ha tenido lugar en ese evento. Y eso es algo que explotan especialmente los medios. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que funciona especialmente bien en las búsquedas de Google. Consejos prácticos y soluciones o preguntas de valoración, encuestas, sondeos, todo eso a Google le gusta. Y ese tipo de contenido, que es el que Google mejor indexa, es el que explotan especialmente los medios. Además, los medios utilizan esta herramienta, Google Trends, que marca, define, determina, nos da información sobre cuáles son las tendencias de búsqueda en Google en cada día, en cada país. Entonces, claro, si en Ecuador hay
en un día determinado una enorme cantidad de búsquedas sobre cualquier tema, sobre un tema determinado, ¿qué es lo que hacen los medios de comunicación? Escribir piezas sobre ese tema, porque es lo que detectan que está buscando la gente en Google. Aquí tenemos un ejemplo, pues en El País, un diario, una página web de un periódico español, el día donde eh, eh, una de las búsquedas más potentes era ¿dónde será obligatoria la mascarilla? Apareció una noticia que es dónde es obligatoria la mascarilla y dónde no, para adaptarse a lo que la gente estaba buscando en Google. Y así todos los medios, ¿no? O, por ejemplo, cuando hacemos una búsqueda en Google, nos aparece todo esto de manera algorítmica, nos aparece una serie de preguntas, una caja de preguntas relacionadas con esa búsqueda. ¿Qué hacen los medios de comunicación? Se fijan en cuáles son las preguntas más, digamos, hechas a Google a propósito de ese tema y lo que hacen es una pieza para dar contestación a esto. El día que la pregunta clave, una de las preguntas clave que Google dijo que había en España era ¿cuál es la carrera con la nota de corte más alta para acceder a la universidad? Se generaron todo tipo de noticias en diferentes medios de comunicación para responder a esa pregunta. Estandarización del contenido, temas sobre representados porque son los que le gustan a Google, porque son los que Google dicta, porque el algoritmo de Google dicta qué es lo que la gente está buscando y que son las preguntas clave que la gente está haciendo en un determinado momento. O, por ejemplo, una función algorítmica que tiene Google es el autocompletado. También sucede, si nosotros ponemos una palabra en Google, automáticamente se generan una serie de combinaciones con lo que la gente o en función de lo que la gente está buscando en ese momento. Pues exactamente igual. Si ponemos, por ejemplo, el día que en España se buscó mucho mascarillas colegios, ya apareció en la prensa española un montón de piezas, un montón de informaciones sobre mascarillas y colegios, donde en el titular aparecían las dos palabras clave. Estas de aquí, mascarilla y colegio. Los pediatras proponen quitar las mascarillas de las aulas de los colegios. Salud ve bien retirar la mascarilla en los colegios. Madrid pedirá en la Comisión de Salud que se elimine el uso de la mascarilla en el colegio. Vemos estandarización estructural, estandarización de contenido, sobre representación de determinados temas. Y yo incido, repito, una sociedad sometida a una sobre representación de determinados relatos es una sociedad de desinformación, es una sociedad desinformada. Negociación tácita, más características que tienen los algoritmos y la inteligencia artificial, lo que yo denomino la performatividad algorítmica. Esto es algo interesante también. Me vais a permitir que beba agua. Me podéis cortar en cualquier momento. Si algo no queda claro, me lo decís. Yo voy a toda pastilla, voy a toda velocidad, hablo rápido, ya lo sé, vengo del campo de la radio, he hecho toda la vida radio de mañana y ahí se va bastante rápido. Performatividad algorítmica. ¿Cuándo algo es performativo? Para hablar de la idea de performatividad nos vamos a finales de los años 70, cuando un sociólogo francés llamado Lyotard eh, bueno, pues publicó una de las obras casi referenciales de lo que se llama la sociología posmoderna, que se llama así precisamente la condición posmoderna. Entonces, Lyotard hablaba de los relatos performativos. Los relatos performativos son aquellos que no solo sirven para informar, sino que sobre todo sirven para cambiar la realidad. Es decir, cuando un sacerdote te dice yo te declaro marido y mujer, no solo te está informando, sino también está cambiando tu realidad. Cuando un juez dice yo a usted le condeno a 20 años de cárcel, lo de menos es la información que está dando con esas palabras. No, lo importante es que está cambiando la vida de ese reo a través de esa información. Cuando el rector de una universidad dice la universidad o el curso universitario queda abierto, no solo está dando una información, sino que está produciendo que el curso universitario quede abierto porque está diciendo que queda abierto. ¿Vale? Es decir, los relatos performativos son aquellos que no solo informan, sino que cambian, transforman la realidad. Ya no os digo cuando sale un dirigente político, el presidente de un país, diciendo que desde hoy nuestro país está en guerra con no sé qué otro país.
Eso es información, pero es transformación de la realidad, está cambiando el mapa geopolítico seguramente con esa declaración de guerra, ¿no? Entonces, esos son los relatos performativos. ¿Qué sucede con los algoritmos? Sobre todo con los algoritmos de los buscadores, con los algoritmos de Google, que son performativos. Es decir, que no solo sirven para medir la realidad. Cuando tú le pides a a Google, por ejemplo, que te busque empresas, compañías de seguros, aseguradoras en Quito, lo que hace Google es ofrecerte un listado de compañías, de empresas que se dedican a la provisión de seguros en Quito. Vale, te hace un listado, te hace una clasificación, pero además está haciendo otra cosa. No solo clasifica, no solamente te informa de cuáles son esas empresas, está provocando que al ordenarlas en páginas y al colocar unas más visibles que otras, lo que está provocando es que las más visibles sean las más visibles porque Google las coloca como las más visibles. Es decir, está transformando todo el mercado, está transformando la realidad. Porque si tú tienes una empresa aseguradora en Quito y te sale en la página número 7, es como si no la tuvieras. Nadie te va a descubrir a través de una búsqueda de Google. Pero si tu empresa aparece la primera, es la que tiene más éxito. Y es la que resulta la más importante solo porque Google la coloca como la más importante. Es decir, no solamente clasifica, sino que también está construyendo una realidad. Y esto también es desinformación. ¿Por qué? Porque en Google, como en todos los buscadores, pero sobre todo en Google, que es el que más utilizamos, hay relatos que están más visibilizados y otros que están totalmente ocultos, solamente porque lo quiere Google, solamente porque le gustan más al algoritmo de Google o menos al propio algoritmo de Google. Y eso también genera desinformación. Entonces, estas dos ideas, la de la negociación tácita y la de la performatividad algorítmica, tienen mucho que ver con la acción de los algoritmos como productores de desinformación, más allá de lo que provoca la inteligencia artificial generativa, lógicamente, donde luego nos vamos a detener. Otra idea esencial que yo creo que huelga decirla, que tienen, otra característica básica que tienen los algoritmos es la ausencia de neutralidad, la presencia de sesgos. No la desarrollo porque luego no solamente la vamos a desarrollar, sino que la vamos a demostrar de manera empírica utilizando instrumentos de inteligencia artificial y a través de una serie de investigaciones. Vale, en este contexto, bueno, tenemos la idea de inteligencia artificial porque aquí estamos hablando de algoritmos en general. Claro, no todos los algoritmos son de inteligencia artificial. Hay un tipo de algoritmos que son los propios de la inteligencia artificial. Ya el compañero Fernando Bordiño nos definió lo que era el concepto de inteligencia artificial. Aquí tenéis una definición muy similar a la que os dio él. Es un campo de la informática, un campo concreto de la informática que se centra en desarrollar sistemas, programas que son capaces de imitar tareas que hasta el momento solo estaban vetadas o solo eran propias, vamos a decir así, para los humanos. Es decir, procesos cognitivos como el razonamiento, la percepción, el aprendizaje, la resolución de problemas. Todo esto con muchas comillas, porque lógicamente un sistema de inteligencia artificial no razona, ni percibe, ni aprende, ni resuelve problemas, sino que simula todo esto. ¿Vale? Lo simula a través del procesamiento rápido de una enorme cantidad de datos. No deja de ser una simulación. Es decir, ChatGPT no escribe. ChatGPT simula que escribe como un humano, pero realmente no escribe, porque para escribir tienes que entender lo que estás escribiendo, si no, no estás escribiendo, ¿no? O, por ejemplo, un algoritmo de lector facial que te reconoce, un algoritmo de reconocimiento facial. Un algoritmo de reconocimiento facial no reconoce a nadie. Lo que reconoce es una serie de datos, una serie de patrones que los compara con los datos de entrenamiento que tiene, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que la inteligencia artificial es capaz de simular todos estos procesos cognitivos tradicionalmente vinculados de manera exclusiva solo con el hombre. Perdón, con el ser humano, con el hombre y con la mujer, ¿vale? Con el ser humano. Razonamiento, la percepción, el aprendizaje y la resolución de problemas. Y el salto que hemos tenido ahora, desde noviembre del año 2022, aunque la inteligencia artificial generativa ya se llevaba probando desde hace mucho tiempo, pero lo que sucedió a partir de noviembre del año 2022 es la democratización, es decir, la puesta en las manos de una enorme cantidad de personas, de una enorme cantidad de usuarios, de la denominada inteligencia artificial generativa, que es aquella que
es capaz de producir, de generar producciones, valga la redundancia, creaciones próximas al estándar humano y que muchas veces se confunden con el estándar humano, con lo que puede hacer un humano, ¿no? Luego vamos a ver que verdaderamente es así a través de bueno, pues una serie de trabajos de investigación que hemos elaborado. No me quiero poner especialmente técnico, pero yo creo que este tipo de conceptos en un curso como este es necesario traer, porque cada vez se habla más de aprendizaje automático, machine learning o aprendizaje profundo, deep learning, los diferentes tipos de aprendizaje automático, y yo creo que por tener una pequeña noción, sobre todo para que luego comprendamos mejor cómo funcionan este tipo de herramientas, las herramientas que el próximo miércoles vamos a ver con el objetivo de luchar contra la desinformación. Bueno, pues yo creo que viene bien conocer estos conceptos. El concepto, por ejemplo, de aprendizaje de inteligencia artificial, el aprendizaje automático. Ya hemos visto que los algoritmos o la inteligencia artificial está basada en una serie de algoritmos que previamente hay que entrenarlos para que tengan un resultado, ¿no? Para que luego nos ayuden en las cuestiones que queremos que nos ayuden. Vale. ¿Cómo se entrena a un algoritmo de inteligencia artificial desde el lado del machine learning, desde el lado del aprendizaje automático? Bueno, pues de tres formas, de tres maneras. Por un lado tenemos el aprendizaje no supervisado, que es aquel en el que no interviene el humano, sino que lo único que hacemos es entrenar al algoritmo de inteligencia artificial para que automáticamente descubra una serie de patrones. Y luego, a través de esos patrones que ha descubierto, ya se generan una serie de resultados. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero construir un algoritmo de inteligencia artificial con el propósito de detectar imágenes de gatos. Eso es lo que quiero, un algoritmo para detectar gatos. Entonces, lo que hago es entrenar a ese algoritmo con millones de imágenes de gatos para que el algoritmo genere los patrones de manera que cuando yo le introduzca una foto de un gato, la compara con los patrones que ha generado sin supervisión y lo que hace es decir si eso es un gato o no lo es. Son más potentes quizá o son más efectivos los algoritmos de inteligencia artificial supervisados, es decir, cuando el aprendizaje es supervisado, que se basa en etiquetas. Aquí el humano lo que hace es etiquetar las imágenes de gatos como gatos, las imágenes que no son de gatos como no gatos, y eso lo aprende automáticamente el algoritmo, de manera que cuando yo le ponga una imagen de un gato, lo va a comparar con aquellas imágenes que están etiquetadas como gato y si coincide, dirá que es un gato y si no coincide, dirá que no es un gato, ¿no? Y luego tenemos el reforzado. El reforzado es o bien aprendizaje automático no supervisado o bien supervisado, pero que tiene una retroalimentación. Es decir, que cuando yo le pongo a prueba, le voy diciendo cuándo acierta y cuándo falla, de manera que aprende de esa retroalimentación. Esto es lo que estamos haciendo ahora con la inteligencia artificial generativa. Es decir, la inteligencia artificial generativa se basa en un modelo, las plataformas se basan en un modelo premium. Hay una parte gratuita mínima y luego si quieres acciones avanzadas, funciones avanzadas, tienes que pagar, ¿vale? ¿Por qué hay una parte gratuita? Porque no es gratuita del todo, porque lo que estamos haciendo es reforzar, retroalimentar, entrenar de manera gratuita a ChatGPT, a DALL-E, a todos estos instrumentos de inteligencia artificial para que funcionen cada vez mejor. Una de las cosas que aparecen cuando utilizamos ChatGPT es, siempre nos hace una pregunta, ¿te ha resultado útil? ¿Te ha valido? Si le damos que sí, le estamos haciendo este tipo de aprendizaje reforzado. Si le decimos que no, también estamos reforzando porque aprende que tiene que mejorar esa respuesta, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es algo que hacemos nosotros de manera gratuita para las grandes compañías de inteligencia artificial cuando utilizamos este tipo de herramientas. Bueno, todo esto en relación con el aprendizaje automático. Luego tenemos el aprendizaje profundo, el deep learning, que se basa, este es mucho más complejo, se basa en la generación de manera artificial de estructuras que funcionan en diferentes capas y que emulan las redes neuronales del humano, sin supervisión del propio humano, ¿no? De manera que son
Son algoritmos que aprenden por sí mismos con el objetivo de llegar a los resultados que nosotros queremos que lleguen, ¿no? Claro, normalmente, habitualmente, los algoritmos de Deep Learning son mucho más costosos de entrenar, pero son mucho más efectivos que los de Machine Learning, que los de aprendizaje automático. En todo caso, una inteligencia artificial generativa es tan buena como buenos son los datos como se la entrenó. Y esto es algo que de alguna manera vamos a demostrar a través de, bueno, estamos ya demostrando, ¿no? A través de un conjunto de investigaciones que estamos realizando en relación con la inteligencia artificial generativa. Fijaos, os cuento en qué estamos ahora, porque a partir de estas investigaciones podemos sacar una serie de conclusiones que generan teoría, es decir, vamos a construir teoría o vamos a reforzar una serie de hipótesis que ya tenemos previamente, como es la hipótesis de los sesgos de la inteligencia artificial generativa, a partir de lo empírico, a partir de investigaciones que venimos realizando. Vale, voy a salir de aquí. Y lo que voy a hacer va a ser meterme en la web porque, uy, aquí esto no lo quiero. Me voy a meter en la web porque, fijaos, estamos haciendo una investigación sobre sesgos raciales, sesgos culturales y sesgos de género, sobre todo, en la inteligencia artificial generativa de fotos, no de fotos, sino de imágenes. Es decir, una inteligencia artificial generativa como DALL-E si contiene sesgos de diferente tipo. Y entonces, bueno, pues lo que estamos haciendo es probar la máquina, vamos a poner a prueba la máquina para ver sus resultados y para analizar sus resultados. Vale, eso lo estamos haciendo. A ver, lo tengo aquí. Lo estamos haciendo a través de esta plataforma. Os puedo dejar el enlace, pero lo que utiliza es DALL-E, que ya sabéis, DALL-E es la inteligencia artificial generativa de OpenAI. Entonces, fijaos, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Le vamos a pedir gente bella, ¿vale? O vamos a juntar en el prompt la palabra beauty, belleza, y la palabra people. Hay que hacerlo en inglés, porque está en inglés. Entonces, de alguna manera le estamos pidiendo que nos dibuje, que nos haga imágenes artificiales a través de los algoritmos de DALL-E, de inteligencia artificial generativa, de gente bella, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué nos hace. Tarda como unos 30-40 segundos. Entre tanto, yo imagino, ¿estáis viendo mi pantalla? Sí, ¿verdad? Estoy compartiendo la pantalla, vale. Yo esto lo he hecho por la mañana y os voy a mostrar los resultados que he tenido por la mañana y los vamos a comparar con los de la noche. Vale, está aquí, módulo 4, aquí está, vale. Vamos a ver qué nos saca ahora. Tarda unos 30-40 segundos porque con cada prompt, en cada ronda, nos hace 9 imágenes distintas. Distintas, pero que luego realmente no son tan distintas como las vamos a ver. Claro, esto para que tenga rigor científico se tiene que repetir miles de veces. Nosotros lo estamos repitiendo miles de veces y, creedme, los resultados son los mismos que veis aquí. Vale, aquí nos ha generado 9 imágenes, ¿vale? Gente bella, ojo, gente bella o gente y belleza. No hemos puesto mujeres, hemos puesto personas. ¿Qué nos ha generado? Bueno, nos ha generado estas 9 imágenes, ¿vale? Vale, vemos que estéticamente quiero decir, no son muy realistas, pero el objetivo no es evaluar si son realistas o no. El objetivo es evaluar la representación de la realidad que está haciendo a partir de un prompt que es personas bellas, seres humanos bellos, seres humanos y belleza. Fijaos, esto es lo que nos ha generado ahora. Yo por la mañana lo he hecho y a mí me ha generado esta imagen, que viene a ser lo mismo. Y si lo repetimos 1000 veces, millones de veces, nos va a dar esto. Es decir, el algoritmo de DALL-E, cuando tú le pides gente bella, te saca mujeres desnudas, de raza blanca, con labios carnosos, con ojos grandes y con tez clara. Es decir, no hay hombres bellos para el algoritmo, no hay personas de otra raza que no sea la blanca bellas, no hay ni siquiera mujeres vestidas, porque todas están desnudas. Todas vemos que tienen el hombro al descubierto y de alguna manera, bueno, pues lo que vemos, la representación que vemos es un desnudo femenino, ¿no? Aquí hay un sesgo.
No le hemos pedido al algoritmo Beauty Woman, le hemos pedido personas, pero solo te genera mujeres. Vamos a hacer... Uy, no sé si... No, es un correo, perdón. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a pedir al algoritmo que nos haga gobernadores o gobernadoras, governor, ¿vale? Por cierto, fijaos, mientras está funcionando, si nos vamos a un traductor automático que utiliza inteligencia artificial y le decimos governor, nos saca por defecto gobernador, masculino. La alternativa es gobernadora. Pero governor en inglés no tiene género. Sin embargo, el algoritmo de DeepL, que es un traductor que utiliza inteligencia artificial, nos saca el primer resultado traducido, ¿no? La primera traducción, el primer significado, nos lo saca en masculino. El estándar, cuando pongo gobernador, el estándar es masculino. La alternativa es gobernadora. Bueno, vamos a ver si ya ha terminado. A ver qué nos saca Dalí cuando ponemos gobierno. Ojo, esto en inglés no tiene género. Esto puede ser gobernador o gobernadora, ¿vale? Pues lo que nos saca es esto. Vale, no son imágenes muy realistas, pero nos saca, bueno, pues esta serie de imágenes que vemos aquí. Si nos vamos a lo que me ha sacado por la mañana me ha dado esto, que son imágenes muy parecidas a las que acaba de sacar. ¿Qué me saca cuando pongo gobernador? Hombres ya de cierta edad, con traje, con bigote, calvos y todos blanquitos, ¿eh? O sea, nadie de otra etnia, nadie de otra raza, nadie de raza negra, por ejemplo, asiáticos, mestizos, etc, etc. Vale, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que cuando yo pongo mujeres, perdón, cuando el marco del prompt es la belleza, me genera mujeres. Cuando el marco del prompt es poder, me genera hombres. Es decir, mujeres bellas y hombres con poder. Sesgos. Sesgos. Sesgos por todos los lados. Sesgos raciales, sesgos de género, sesgos sociales. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a pedirle que nos genere enfermeros o enfermeras, en inglés, nurse. Nurse, puede ser enfermero o enfermera. Vale, le damos a correr. Fijaos que, qué curioso. Si tengo gobernador en inglés, la traducción es gobernador en masculino. Si pongo nurse, vale, si lo cambio. Si pongo nurse es enfermera. O sea, el estándar es el femenino y la alternativa es en masculino. Es decir, para el algoritmo de DeepL, cuando hay algo relacionado con los cuidados, eso es femenino. Cuando hay algo relacionado con el poder, eso es masculino. Governor, traducción gobernador, nurse, traducción enfermera. Y la alternativa, enfermero. Vamos a ver qué dice, cómo lo hace el algoritmo de Dalí. Nos está generando enfermeros, enfermeras, personas que se dedican a la enfermería. Así, en neutro. A ver qué está haciendo. Está tardando un minuto, un poco más. Nos saca mujeres. Todas son mujeres. ¿Vale? Vemos, todas mujeres. ¿Y qué me ha hecho esta mañana? Exactamente lo mismo, todas mujeres y todas blancas, además, como si no hubiera enfermeras asiáticas, enfermeras mestizas, enfermeras con rasgos hindúes, indios, indígenas o de raza negra, ¿no? Vale, y esto, si lo repitiéramos miles y miles y miles de veces, el sesgo algorítmico está ahí, ¿no? El sesgo sería exactamente el mismo. Vale, con todo esto, ¿a dónde queremos llegar? ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar de esta investigación? Que yo aquí lo he hecho solo 2 o 3 veces, pero que, a ver, perdón, pero estoy intentando regresar aquí. Pero que esto, si lo hiciéramos miles de veces, millones de veces, bueno, pues nos sacaría o llegaríamos a la misma conclusión, ¿no? Los resultados serían los mismos. La inteligencia artificial generativa, tal y como está ahora, tiene un sesgo occidental, una mirada blanca, un sesgo machista, reproduce los estereotipos de género occidentales, el poder para el hombre, los cuidados y la belleza para la mujer. Y eso es algo que hemos visto en esta pequeña prueba que hemos hecho.
Em, vale, otra idea otra investigación que hemos hecho, esta la cuento un poco por encima para no irme demasiado de tiempo. ChatGPT y desinformación. Hemos hecho una investigación donde hemos elaborado, fijaos, hemos elaborado 3 noticias falsas con ChatGPT a partir de un titular falso. Y se las hemos puesto a un grupo de estudiantes de comunicación españoles para que evalúen su credibilidad y la precisión de esas noticias. Vale, nosotros le hemos pedido a ChatGPT, no le hemos pedido que cree una noticia falsa, le hemos pedido a ChatGPT que cree una noticia a partir de un titular falso. Eso lo hemos hecho con 3 noticias, ¿vale? Luego, y lo que hemos hecho ha sido dejar esas noticias tal cual las hace ChatGPT. Luego hemos generado 3 noticias falsas con 3 titulares falsos con ChatGPT y las hemos editado un poco por encima, las hemos reescrito, le hemos dado una pátina de humanidad. Esas 3 noticias también han sido evaluadas por estos estudiantes en función de su credibilidad percibida y en función de su claridad, de su calidad, de su precisión. Vaya. Y luego hemos sacado 3 noticias reales de medios de comunicación y se las hemos puesto también a los mismos estudiantes para que evalúen su credibilidad, evalúen su claridad y su precisión. Vale. Resultados que hemos tenido. No hay diferencias entre la evaluación que hacen de la credibilidad y de la precisión de ninguno de los 3 tipos de noticias. Y las noticias consideradas más creíbles y más precisas son las falsas creadas con ChatGPT y editadas a posteriori por la mano del humano. Esto nos lleva a una cosa, el potencial desinformativo que tienen los instrumentos de inteligencia artificial cuando se combinan con el ingenio humano. Es decir, lo que se llama el human in the loop, lo que decía anteriormente una de las compañeras, la prevalencia del humano. Sí, la potencia de procesamiento de datos de la inteligencia artificial. Con eso vamos a producir mucha desinformación. Con eso se genera mucha desinformación. Pero si luego hay un humano por detrás que retoca algunas cosas, que edita, que hibrida, esa combinación es imbatible. Son muchos más creíbles. Y ojo, esto lo hemos hecho con estudiantes de comunicación, con chicos que van a ser periodistas, chicos y chicas que van a ser periodistas. Entonces, el potencial desinformativo de ChatGPT combinado con la agencia humana, combinado con el talento humano, es demoledor. Demoledor, demoledor, y es además muy difícil de detectar y sobre todo en el caso del texto prácticamente imposible. Herramientas como Zero, ChatGPT no van a funcionar, no van a funcionar, no van a funcionar en trabajos académicos, porque los chicos van a hacer, los estudiantes van a hacer el texto madre, el texto base con ChatGPT y luego lo van a reescribir por encima. Y esos instrumentos van a detectar un mínimo de humanidad y van a decir, esto lo ha hecho un humano. Te van a dar un falso negativo, cuando realmente la base está creada con ChatGPT. Entonces, conclusiones. Sesgos occidentales, mirada blanca, sesgo machista, reproducción de estereotipos de género, potencial desinformativo del texto más que de la imagen, más que de las imágenes creadas con inteligencia artificial, sobre todo esa fuerza del human in the loop, es decir, el humano siempre revisando, siempre de alguna manera analizando los resultados con el propósito, con el objetivo de potenciar la acción de la inteligencia artificial, de reforzar las consecuencias que puede tener la inteligencia artificial, que en el campo de la desinformación además puede resultar ciertamente letal por su dificultad para ser detectada, ¿no? Ya para terminar, tenemos un reto también desde el punto de vista de los expertos en inteligencia artificial, de aquellos y aquellas como vosotros, por ejemplo, que estáis interesadas en inteligencia artificial, en el impacto que pueda tener en la sociedad. Aparte de todo esto, tenemos un reto narrativo, es decir, de saber contar bien qué es la inteligencia artificial. Em, Uno de los problemas de la inteligencia artificial está o estuvo desde el propio origen del concepto. En el año 1956 nace el concepto de inteligencia artificial en un congreso, una especie de reunión de expertos sobre esta materia.
y el organizador, John McCarthy, el organizador de este, bueno, esto se hizo en la Universidad de Bournemouth en Gran Bretaña. John McCarthy, que era el organizador de este evento, quería ponerle un nombre al Congreso y estaba entre Congreso de Procesamiento de Datos o Congreso de Inteligencia Artificial. Pensó que iba a ser más atractivo y que iba a tener más pegada lo de inteligencia artificial. Y eligiendo ese nombre, cambió todo el relato. Porque claro, si esto se llama procesamiento de datos, pensamos en máquina. No pensamos en absoluto en que esto tiene una atribución humana. No pensamos en la teoría del reemplazo. No pensamos en que esto piensa. No pensamos en que esto tiene inteligencia. No pensamos en que esto razona. En el momento en el que se utiliza la metáfora de inteligencia artificial, se crea una narrativa distinta. Ya estamos colocando a la máquina en el reemplazo del hombre y de la mujer, en el reemplazo del ser humano. Entonces tenemos que incluso cada vez que se hace un cartel anunciando un evento de inteligencia artificial, se le da una forma antropomórfica, se le da una forma humana, como si tuviera las mismas atribuciones que un humano. Y eso no es del todo cierto, con lo cual tenemos que saber contar bien la inteligencia artificial con el propósito de no llevar a la gente a la desinformación, ¿no? Con el objetivo de que sepamos dimensionar bien qué son estas herramientas y qué son estos instrumentos. Dos obras que recomiendo: Tecnohumanismo de Pablo Sanguinetti, que habla del reto narrativo precisamente de la inteligencia artificial, y Mustafa Suleyman. Este era un ingeniero de DeepMind, que es la pata de inteligencia artificial de Google, que salió de la empresa y ha escrito este libro que, bueno, pues toca algunas de las claves por dónde puede ir el futuro, sobre todo desde el punto de vista de la inteligencia artificial. La tesis del libro es que es inevitable, que tenemos que aprender a convivir con estas herramientas y que tenemos que educarnos y que alfabetizarnos en estas materias. Voy a dejar de compartir porque quiero lanzar una reflexión final que de alguna manera va a ser el punto de partida de la sesión del próximo miércoles. La tengo por aquí, a ver si soy capaz de encontrarla. A ver, un momento. Os voy a leer un texto. Os voy a leer un texto que, bueno, yo creo que es interesante que reflexionemos un poco a propósito de ello. Ya no veis mi pantalla, ¿verdad? No la estáis viendo. No, ¿verdad? Vale. No, Os leo un texto, a ver qué os parece. Y con esto ya terminamos. Vivimos un cambio de era. Entramos en una extraordinaria era de la comunicación a partir de una herramienta revolucionaria. Va a permitir el intercambio y la difusión de la cultura, del conocimiento científico, permitiendo el ejercicio de la razón y la imaginación. Otros, que tienen más reservas, creen que encerrará al ser humano en una especie de burbuja de información. Va a crear exclusiones entre los que saben y no saben usarla. Va a crear exclusión entre los que pueden y no pueden comprarla. Puede ser un vehículo de pornografía y puede ser un vehículo para eludir a las instituciones. Este es el texto. ¿A qué os suena esto? ¿A qué os suena esto que acabamos de escuchar? creo que de alguna forma como que condensa estas dos posturas frente a la tecnología, ¿no? O sea, por un lado la tecnofilia y por otro lado el tecnopesimismo, ¿no? Y Sí, de pero alguna forma, lo, bueno, lo- lo re- lo relacionas, Vanessa, sí, sí, Vanessa, perdón, lo relacionas con desarrollos actuales, de alguna manera, con cosas que están pasando ahora. bueno, siempre ha sido así, ¿no? En su momento creo que desde la mirada del media evolution o de la arqueología de los medios, cada introducción de nueva especie ha generado siempre sus reservas, por un lado, y por otro lado sus entusiastas, ¿no? Entonces, Los up- ahora digamos con el tema de inteligencia artificial, que creo que es lo que nos convoca, creo que lo estamos viendo, ¿no? O sea, tenemos como miradas más funcionalistas, instrumentales, pero por otro lado miradas más críticas, ¿no? Y que efectivamente nos alertan sobre todo a quienes estamos mirando el mundo desde este último paradigma que obviamente sin desconocer los aportes que tiene la inteligencia artificial, como ya algunos de nuestros colegas decían, ¿no es cierto?, al inicio de la sesión, los usos que se le están dando, pero de todas formas yo creo que hay que mirar, o sea, el poder corporativo que está detrás, ¿no? Que finalmente a mí es lo que me parece que de ahí es donde vienen los sesgos, de ahí es de donde vienen los comandos de manipulación y demás.
Claro. Bueno, pues bien visto, efectivamente, podemos colocar ese texto en tiempo presente, pero este texto es del año 1478, cuando en la Sorbona compraron la imprenta de Gutenberg. Es decir, qué antiguo es y qué nuevo suena precisamente por esto, ¿no? Por esa división entre apocalípticos e integrados, o mejor dicho, como decía Humberto Eco, ¿verdad? Lo de apocalípticos e integrados, o mejor dicho, esa doble visión que podemos darle a la tecnología. La visión utilitarista, es decir, la tecnología nos ayuda para bien, un cuchillo nos sirve para cortar el pan, pero también la perspectiva crítica, porque un cuchillo nos sirve para matar a una persona, ¿no? Y ese es el punto de partida de la sesión del próximo miércoles, es decir, ¿se está utilizando la inteligencia artificial para desinformar? Sí. ¿Podemos utilizar esos mismos instrumentos, esas mismas herramientas de inteligencia artificial, esos mismos algoritmos para luchar contra la desinformación? Sí, también. Y esto es algo que comentaba el compañero Fernando Bordiñón la semana pasada. Necesitamos conocer, alfabetizar a la sociedad para que conozcan herramientas que ya se están utilizando con el objetivo de discernir, de detectar lo falso de lo verdadero, de discernir, de detectar cuando algo procede de la inteligencia artificial. Y a eso le vamos a dedicar, en una sesión que va a ser más tipo taller, el próximo miércoles, a eso le vamos a dedicar el tiempo en la siguiente sesión. Así que, chicos, chicas, por mí nada más, podemos cerrar. Espero que os haya resultado interesante.